Bienvenidos. ¿Somos dueños de lo que decidimos o hay algo más operando en la sombra? Vamos a ser una especie de detectives de la conciencia. Un buen lío, sí. Vamos a seguir las pistas que nos han dejado la física, la neurociencia, la filosofía, para intentar resolver uno de los casos más antiguos de la historia, el caso del libre albedrío. Es que es la pregunta del millón, de verdad. Porque es que la respuesta, si la hay, lo cambia todo. La culpa, el mérito, la justicia. Todo. Es tirar de un hilo que deshace el jersey entero de lo que creemos que somos. Totalmente. Y para esta investigación tenemos un dossier de fuentes fascinante. Hay de todo. Textos de física cuántica, estudios de neurociencia. Diálogos de filósofos, escritos de tradiciones espirituales milenarias. El punto de partida, el corazón del misterio. Es una contradicción que sentimos todos, yo creo. Por un lado, la experiencia total, abrumadora, de que yo ahora mismo estoy eligiendo qué palabras usar. Me siento la autora. Claro. Pero por otro, hay una corriente cada vez más fuerte de ciencia y filosofía que te susurra al oído que esa sensación podría ser el gran truco de magia del cerebro. Exacto. Y esa es la pregunta que lo sobrevuela todo. Si no somos tan libres como creemos, ¿somos responsables de lo que hacemos? Vale, pues como en toda buena investigación, empecemos por el principio. Definamos los términos. Perfecto. ¿Qué es exactamente el libre albedrío y quién es su archienemigo, el determinismo? Bienvenido a La Ciencia de lo Invisible, tu podcast de ciencia y espiritualidad. El libre albedrío, digamos en su versión más pura, es la idea de que ante una decisión podrías haber elegido otra cosa, genuinamente, que la puerta A y la B estaban las dos abiertas para ti. El determinismo, en cambio, es la teoría de que todo lo que pasa, cada pensamiento que tienes, es el resultado inevitable de una cadena de causas y efectos. En las fuentes lo explican con la analogía de las fichas de dominó, que es brutalmente clara. Sí, una ficha empuja a la siguiente, que empuja a la siguiente, en una secuencia que empezó nada menos que con el Big Bang. O sea que mi decisión de tomar un café esta mañana, Ya estaba escrita. en cierto modo sí, estaba codificada en el origen del universo. Cuesta un poco asimilarlo, ¿eh? Cuesta muchísimo, Sí. porque choca de frente con nuestra intuición. Pero ojo, que esta idea no es ninguna excentricidad. La física clásica, la de Newton, es determinista hasta la médula. Ya. De hecho, hay un físico del siglo XVIII, Pierre-Simon Laplace, que lo llevó a su máxima expresión con un experimento mental que es legendario. Espera, ¿me estás diciendo que un señor en el siglo XVIII ya daba por sentado que el futuro era calculable? ¿Como una suma? Tal cual. Laplace imaginó una inteligencia sobrehumana, a la que luego llamaron el demonio de Laplace. Ajá. Este demonio conocería la posición y la velocidad de cada átomo del universo en un instante. Con esos datos y las leyes de Newton, podría calcular todo el futuro. Todo. ¡Qué vértigo! Para ese demonio, el futuro no sería una posibilidad, sería un hecho tan inamovible como el pasado. Pero, claro, aquí es donde entra el héroe de esta historia para muchos, ¿no? La mecánica cuántica. El giro de guión del siglo XX. Exacto. De repente descubrimos que, a nivel subatómico, el universo no es un reloj suizo. Es más bien como un casino. ¿No es ese el resquicio por donde se puede colar la libertad? Es la primera puerta que muchos intentan abrir, sí. La física cuántica nos dice que ahí abajo, en el mundo de las partículas, reinan la probabilidad. Hay una aleatoriedad fundamental. Pero, y este es un punto clave en toda la discusión, aleatoriedad no es libertad. A ver, desarrolla eso, porque a primera vista no parece tan obvio. Piénsalo así. Si tu decisión de levantar la mano derecha en lugar de la izquierda se debe a un salto cuántico aleatorio en una neurona, ¿eres tú quien ha decidido? Pues, visto así, ¿no? En realidad no. Has sustituido un director de orquesta predecible por uno que lanza una moneda al aire. Claro. Has cambiado una máquina determinista por una máquina aleatoria.
Pero en ninguno de los dos escenarios, el yo consciente, el que tú sientes que eres, Ujú. tiene el control. Es como cambiar de carcelero, ¿no? Pasas de un tirano con un plan a uno que es un caprichoso. Pero sigues en la cárcel. Exactamente esa es la idea. La física nos deja en un callejón sin salida bastante curioso. O somos un reloj o somos un dado. Ninguna de las dos opciones se parece a lo que sentimos como libertad. Y por si fuera poco, llega la neurociencia y lía las cosas todavía más. Y tanto que las lía. Sí, he leído sobre esto en las fuentes, unos experimentos de los años 80 que lo pusieron todo patas arriba. Hablamos de los famosos experimentos de Benjamin Libet. Son un antes y un después. Libet pidió a unos voluntarios que hicieran algo muy simple: flexionar la muñeca cuando quisieran. Cuando sintieran el impulso. Eso es. Mientras, medía su actividad cerebral y les pedía que recordaran el momento exacto en el que sintieron la decisión consciente de «venga, ahora». ¿Y el resultado fue? Una bomba. Libet descubrió que el cerebro emitía una señal, una especie de potencial de preparación para el movimiento, unos 500 milisegundos, o sea, medio segundo, Medio segundo. antes de que la persona sintiera conscientemente que había tomado la decisión. Medio segundo. Pero, a ver, un momento. A mí eso me suena a muy poco tiempo. ¿No podría ser simple ruido en la medición? Es la objeción más habitual, y es muy razonable, claro. O que el cerebro se está preparando para una posible acción, sin más. Saltar de ahí a decir que la conciencia es un mero espectador me parece un salto mortal. Totalmente. Y el debate sobre la interpretación de estos resultados sigue muy vivo. Pero es que experimentos más recientes con resonancia magnética funcional han replicado y ampliado esto. ¿Así? Sí, han encontrado actividad predictiva de una decisión hasta 7 o 10 segundos antes de la conciencia de la misma. Madre mía, 10 segundos. Sí, pero incluso si nos quedamos con la interpretación más conservadora, la conclusión es, como mínimo, perturbadora. La sensación de «ahora decido» no parece ser el pistoletazo de salida. Parece más bien el comentarista de la carrera. Exacto, el que narra una carrera que ya ha empezado. Esto me vuela la cabeza. Porque choca con mi experiencia de cada segundo. Ahora mismo yo siento que estoy eligiendo mover la mano para coger este vaso. Ujú. La idea de que mi cerebro ya dio la orden y mi yo es el último en enterarse es muy inquietante. Es que lo es. Y lo más fascinante de todo es que la ciencia más puntera está llegando por sus propios medios a una conclusión que místicos y filósofos llevan intuyendo siglos. ¿Cuál? Que el director que creemos ser, ese yo que se sienta en la sala de mandos, quizá nunca ha estado realmente al volante. Ostras. ¿Y quién más ha llegado a esa conclusión por otros caminos? Pues mira, por ejemplo, el budismo. Lleva 2500 años hablando del concepto de anatta. ¿Qué es eso? Se traduce como no yo. La idea central es que si buscas con atención dentro de ti, no encuentras un yo sólido permanente, que sea el dueño de tus pensamientos o tus actos. Ajá. Solo encuentras un flujo constante de pensamientos, sensaciones, pero ningún dueño detrás. La sensación de ser un controlador se ve como la ilusión fundamental. Y no son los únicos, ¿verdad? No, para nada. En la filosofía Advaita Vedanta de la India, la idea es muy, muy parecida. Consideran que la sensación de ser un hacedor individual, El ego. el ego, exacto, que ese ego separado del resto es la fuente de todo el sufrimiento. Hay una cita del sabio Ramana Maharshi que lo clava: no hay hacedor, solo hacer. Vaya. Las acciones suceden a través de nosotros, no son originadas por nosotros. Me fascina esta confluencia de ideas tan distintas. Pero esto nos lleva a un concepto que proponen las fuentes que me pareció muy potente: los niveles de libertad. Exacto. Es una forma de intentar reconciliarlo todo. Podríamos decir que a nivel del personaje que interpretamos, Condicionados por la genética, la educación. nuestro karma, si quieres, a ese nivel no hay libertad. Estamos dentro de un guión. Pero a un nivel más profundo, el de la conciencia fundamental, el del ser que observa, ahí sí hay una libertad total. Me encanta la analogía que usan, la del actor y el personaje. Es buenísima. Es como si la vida fuera una obra de teatro. El personaje, Hamlet, no puede decidir no matar a Polonio. Está en el guión. No puede.
Pero el actor, Laurence Olivier, eligió libremente subirse al escenario y aceptar ese papel. El personaje está determinado, pero el actor es libre. Es una metáfora preciosa y muy útil. La experiencia de la limitación y el determinismo pertenece al papel. La libertad última, al actor que está detrás. Vale. La idea del actor es muy poética, pero me pregunto si el personaje en el escenario lo ve así. Si le dices a alguien que sus decisiones no son suyas, ¿cómo se supone que vive su vida? ¿No hay un punto medio? Es la pregunta clave y nos lleva de cabeza al compatibilismo. Suena a intentar que todo sea compatible. Exacto. Es la corriente filosófica que intenta hacer eso. Argumentan que no hay que elegir, que podemos tener las dos cosas. Suena demasiado bien. ¿Cuál es el truco? El truco es redefinir qué significa ser libre. Ujú. Para un compatibilista, la libertad no es la ausencia de causas. Eso es imposible. Todo tiene una causa. La libertad es la ausencia de coerción. Coerción. Sí. Eres libre si actúas según tus propios deseos y valores, sin que nadie te ponga una pistola en la cabeza. Da igual que esos deseos estuvieran determinados por tu pasado. Mientras la acción surja de ti, de tu carácter, es una acción libre. Ya. Pero los puristas dirán que eso es hacer trampas. Es la crítica principal, claro. Que es como decir, eres libre siempre que hagas exactamente lo que estabas predestinado a hacer. No sé, suena a querer nadar y guardar la ropa. Totalmente. Los incompatibilistas consideran que es una versión aguada, una libertad de segunda clase, que no captura esa sensación profunda que tenemos de ser los autores de nuestra vida. Es el gran debate. Entonces, si dejamos por un momento las acrobacias filosóficas y aceptamos la tesis dura, que el libre albedrío es una ilusión, ¿qué hacemos? ¿Tiramos por la borda la moral, los juzgados? Aquí es donde la cosa se pone seria, ¿verdad? El neurocientífico Sam Harris, por ejemplo, argumenta que abandonar esta creencia no nos llevaría al caos. Al contrario, ¿A qué nos llevaría? a ser más compasivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si entiendes que una persona, un criminal o un genio, es el producto final de una cadena de causas que no eligió, Sus genes, su entorno, la suerte. exacto, pues si entiendes eso, el concepto de merecimiento se desvanece. La idea de que alguien merece sufrir en la cárcel o que otro merece su yate pierde su base lógica. El odio, el rencor, se vuelven menos racionales. Entiendo. No significa dejar a los asesinos en la calle. Claro que no, pero la justificación para encerrarlos cambia por completo. Ya no es una cuestión de retribución, de ojo por ojo, Es pragmatismo. es pragmatismo. Protegemos a la sociedad del peligro que esa persona representa e intentamos rehabilitarla. El foco se mueve de la venganza a la gestión inteligente y compasiva. Suena bien en teoría, pero ¿en la práctica? ¿No es una excusa perfecta para el sálvese quien pueda? En las fuentes se citan estudios donde a la gente se le dice que no es libre y, de repente, se vuelven más tramposos. Es cierto, y es un matiz crucial. La forma en que se presenta esta idea lo cambia todo. Si se interpreta como nada importa, da igual lo que hagas, puede llevar al cinismo. Es la confusión entre determinismo y fatalismo. Ahí está. El fatalismo es pasivo. Va a pasar lo que sea, así que no hago nada. Pero una comprensión madura del determinismo es activa. Entiendo las fuerzas que me moldean y, precisamente por eso, puedo actuar con más inteligencia dentro de ese sistema. Es una distinción sutil, pero que lo cambia todo. Por completo. No es resignarse, es aceptar la realidad para navegarla mejor. Hay una analogía en las notas que me parece brillante para resumirlo todo. Compara el libre albedrío con la física de Newton. Me gusta. A ver. Sabemos que la física de Newton es, en sentido estricto, incorrecta. La relatividad y la cuántica son más precisas. Ujú. Sin embargo, para la vida cotidiana, para construir un puente o jugar al billar, la física de Newton funciona a la perfección. Es una herramienta útil, un modelo operativo que nos sirve. Y el libre albedrío sería lo mismo, pero para la psicología humana. Exactamente. Quizás a un nivel fundamental sea una ilusión, pero para funcionar en sociedad, para decidir si aceptas un trabajo, para enamorarte, actuar como si fuéramos libres es el único sistema operativo viable y probablemente el más saludable. Uf, qué viaje.
Hemos pasado por el cosmos de Laplace, las neuronas de Libet, la conciencia de los sabios, y la conclusión parece ser que vivimos en una paradoja. Una paradoja fascinante. No hay una respuesta fácil. No. Y quizá la verdadera sabiduría no está en resolverla, sino en aprender a vivir dentro de ella. Sostener las dos ideas a la vez. Por un lado, actuar con un profundo sentido de la responsabilidad, como si cada elección importara, porque a nivel práctico importa, y mucho. ¿Y por el otro? Y por el otro, cultivar una profunda humildad y compasión. Recordar que nosotros y los demás somos el fruto de una red inabarcable de causas. La clave es esa, no usar la falta de libre albedrío como excusa para la dejadez. Ni la creencia en él como justificación para el juicio implacable. Justo eso. Es un equilibrio delicado pero muy potente. Y para terminar, los materiales nos dejan con una especie de ejercicio, una invitación a seguir investigando por nuestra cuenta. Así es. Es una propuesta sencilla. Durante el día de hoy observen sus propias decisiones, en qué momento se sienten plenamente libres, en control. Y cuándo se sienten más automáticos, más condicionados. Intenten encontrar ese pequeño espacio que a veces, solo a veces, parece abrirse entre el estímulo y la respuesta. Esa pausa. Esa pausa infinitesimal. Dicen los que saben de esto que es precisamente ahí donde reside todo el misterio de la libertad humana.